Muy buenas tardes, amigos de Benepress. Mi nombre es Victoria de Sousa y me complace darles la bienvenida nuevamente a este segmento de preguntas y respuestas con el Dr. Luis Vicente León. La semana pasada estuvimos conversando qué esperar para el 23 de febrero. Este fin de semana pudimos observar los camiones con ayuda humanitaria que no pudieron ingresar al territorio venezolano. Esto nos da pie a una nueva discusión y es cuáles son los escenarios probables que le toca enfrentar a Juan Guaidó y a su equipo a partir de ahora. Recuerden que estamos en vivo por YouTube, Periscope, Twitter e Instagram y pueden mandarnos todas sus preguntas a través de la etiqueta LDL en Benepress. Dicho esto, le damos la bienvenida al Dr. Luis Vicente León. Hola Victoria, encantadísimo de estar aquí de nuevo en nuestra sección de preguntas y respuestas por todas las plataformas digitales de Benepress. Y arrancamos directo con esa introducción provocadora que es ¿qué viene ahora? Ya hubo o ocurrieron todos los eventos del 23 de febrero, ha pasado ya algún tiempo y ahora la gran pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son las estrategias o alternativas que se le presentan tanto a la oposición como al gobierno en ejecución, el acting government, como dirían los americanos, que controla el territorio? ¿Qué podríamos esperar de esos dos actores que están en este momento en pugna? Arrancando por la oposición, que es el jugador retador. ¿Qué viene ahora después del concierto, después del intento de entrada con la ayuda humanitaria, el conflicto que se genera en la frontera, la gira que acaba de arrancar Juan Guaidó? Estaba en este momento en Brasil, y su oferta de reentrar al país, incluso en una comunicación muy especial en la cual dijo en una entrevista en Colombia que era absolutamente imposible imaginarse que él podría asumir su función de presidente encargado desde el exterior, que iba a entrar a Venezuela porque en la práctica desde fuera se convertiría en un suicidio político. O sea, Juan Guaidó ha dicho que va a entrar a territorio venezolano. Por otro lado, pudiéramos también pensar que esa entrada en territorio venezolano en este momento también está evaluada por parte del gobierno en ejercicio, el gobierno Maduro, y esa evaluación la están haciendo de la perspectiva de si valdría la pena apresar a Juan Guaidó tan pronto entrara en territorio venezolano, o si va a continuar la estrategia que había seguido desde su juramentación como presidente encargado por parte de la Asamblea Nacional, y que se explicaba fundamentalmente, primero, porque había decidido no hacer un acto que pudiera elevar el calor de la protesta popular en Venezuela, en crisis, en el clímax de la crisis, por un lado, y por otro lado también porque pudiera desatar una acción mucho más radical y más dura por parte de los Estados Unidos, que ha de alguna manera protegido la figura de Guaidó y la figura de su familia, que ha dicho en múltiples oportunidades, incluso el vicepresidente norteamericano ha dicho: si usted apresa a Guaidó, estaría tomando la peor de todas las decisiones que usted haya tomado. Es decir, hay una amenaza directa. La pregunta es, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué pudiera significar desde el punto de vista empírico esa amenaza si el gobierno Maduro decide tomar acciones y apresar a Guaidó, que es considerado tanto por la comunidad internacional, por la oposición, por la Asamblea Nacional y específicamente por Estados Unidos como el presidente encargado de Venezuela? En la mesa que tenemos como acción potencial de la oposición, primero, frente a los eventos que ya ocurrieron, y digamos, sabemos qué ocurrió, sabemos que hubo un concierto que puso toda la atención mundial en Cúcuta, sabemos que la entrada de la ayuda humanitaria fue parada por el gobierno Maduro, pero además fue parada básicamente utilizando los colectivos, no utilizando la Fuerza Armada, no utilizando el sector militar que estaba ahí,
pero que no hizo lo que pudiéramos llamar el trabajo sucio. Lo hace los colectivos armados que impiden la entrada, y frente al mundo y frente a la comunidad interna, a la población, simplemente manda el mensaje concreto de que están dispuestos a impedir que alguien rete su control territorial, y lo hizo además a la fuerza. El gobierno controla la fuerza y controla el territorio, y lo mostró. Es decir, quería mostrar que estaba dispuesto y hasta dónde estaba dispuesto. Y bueno, el resultado final es que esa ayuda humanitaria no entra. Eso tiene algunos costos y beneficios. El beneficio del gobierno es básicamente que impide el reto en el territorio y impide que Guaidó pudiera decir que había hecho su primer acto de gobierno dentro del territorio venezolano. Pero tiene un costo también muy importante para Maduro. Y el costo para Maduro es que una parte importante de la población venezolana, que tiene una crisis relevante, que tiene un problema fundamental, que está pasando trabajo, que tiene necesidades, vio que ese camión que tenía de alguna manera en su mente un montón de cajas de reparto de ayuda, una especie de CLAP Guaidó, no entró porque Maduro lo impidió. Por lo tanto, para ellos, el responsable de no tener la ayuda era el gobierno Maduro, era Maduro, que impedía la ayuda humanitaria que eventualmente estaban esperando en los barrios, en la población venezolana, que tiene evidentemente un problema. Ese proceso está entonces sobre la mesa, tiene, digamos, una connotación negativa en términos perceptuales, pero impide a la oposición pasar al territorio con eso, y eso por supuesto genera también en algunos segmentos de la población algún nivel de frustración, porque una parte de la población sentía que el cruce de la ayuda humanitaria significaba también el fin del gobierno Maduro, que era prácticamente automático, que se cruzara la frontera y automáticamente el gobierno saliera del poder, lo que obviamente no ocurrió. Se había generado un sobredimensionamiento de expectativas, y ese sobredimensionamiento de expectativas puede generar ciertos niveles de frustración en alguna parte de la población, que por cierto está subestimando los costos que Maduro sí tuvo en esa operación. Dado esto, ¿qué tienes al frente? La oposición tiene 3 escenarios al frente. La oposición y también Estados Unidos, y también la comunidad internacional registrada en Europa, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, etc. ¿Qué tiene al frente? La primera es acelerar, profundizar, continuar lo que ha hecho hasta ahora, que es la sanción, el aislamiento y el ataque diplomático contra el gobierno Maduro. Puedes ver una agudización de las sanciones, y esa agudización de las sanciones tiene que ver, algunas personas piensan que no se puede agudizar porque ya Estados Unidos aplicó las máximas sanciones. Eso es un error completo. Estados Unidos tiene todavía una cartilla de sanciones muy importante que puede aplicar y que puede ser todavía más duro, no solamente frente al gobierno Maduro, sino también sobre la población venezolana y sobre el sector privado. Me refiero, por ejemplo, a que Estados Unidos podría acelerar sus sanciones y ubicarse en el plano de embargo petrolero equivalente al embargo que aplicó contra Irán, que era un embargo que no solamente incluía la compra de petróleo desde los Estados Unidos, que es lo que hay hoy, sino que también embarga la compra de petróleo desde otros países, con lo cual incluso podría complicar la compra de petróleo que India le hace a PDVSA, por ejemplo, y que podría afectar aún más las ventas y el flujo de caja de PDVSA en el futuro, con lo cual Estados Unidos sentiría que está asfixiando completamente al gobierno venezolano para provocar su colapso. También pudiera negociar estos procesos, y es un tema que va a estar sobre la mesa, podría incorporar el debate venezolano en esa discusión de comercio que tiene Xi con Trump, es decir, el presidente chino con el presidente norteamericano, que están en una evaluación de sus relaciones comerciales, y Estados Unidos pudiera presionar a China
para bajar el apoyo y la ayuda que está teniendo frente al gobierno venezolano, con lo cual se pudiera aún acelerar o complicar más el panorama de sanciones en Venezuela. Ahora, ¿cuál es la debilidad de esa primera estrategia que pudiera seguirse? La debilidad es que tú puedes garantizar el colapso económico, tú puedes aumentar sin duda el impacto sobre la economía y generar un colapso. Pero si el tiempo continúa corriendo y tú no tienes cambios en el sistema político, ese tiempo se pudiera traducir mucho más en una afectación sobre la población, sobre el empobrecimiento, sobre la infraestructura y no sobre la salida o quiebre del sector, de los sectores o élites dominantes, y por lo tanto pudiéramos estar en un status quo donde Maduro mantiene poder, pero en un país que se deteriora y primitiviza dramáticamente aún más y afecta más a la población que al gobierno. Por lo tanto, si tú no logras una fractura en los pilares fundamentales del gobierno de Maduro, tú pudieras generar colapso, pero no la salida. Y eso sería un escenario muy complicado porque pudiera empezar a deteriorar la imagen también tanto del ejecutor de las sanciones, que es Estados Unidos, como la imagen de Juan Guaidó como representante y líder tanto de la oposición como del país para el resto del mundo. Eso te deja en una segunda estrategia que también, que pudiera complementar la primera en términos de la acción opositora y de la acción de los Estados Unidos. Y es ir a intentar una negociación con el sector, con la élite dominante militar cívico. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos y Guaidó y la oposición pudieran materializar de una manera muchísimo más dura, muchísimo más compleja la relación que tiene con el sector militar, tratando de que se desmarque del gobierno Maduro. Ahí vamos a ver qué, vamos a ver las experiencias que han tenido otros países, como el caso chileno, como el caso nicaragüense, como el caso de Sudáfrica, como el caso español, donde en el medio de estos procesos lo que termina ocurriendo es que se entregan negociaciones con los sectores que tú quieres que se desmarquen. Y se le entrega que no se refiere solamente al tema de la amnistía o el perdón, se refiere a cómo negocias que ese sector esté protegido, pero también que pueda participar en la protección militar a sus propios sectores en el futuro, que de alguna manera participan protegiéndose incluso en un gobierno nuevo futuro. Si eso se incorpora en el debate, pudiéramos ver una nueva relación entre la oposición y la comunidad internacional y los sectores militares o las élites chavistas, que no se refiere a Maduro, pero sí se refiere a los actores que pudieran desmarcarse de Maduro. Esto, la dificultad que tiene es, primero, que tiene rechazo en las alas más radicales de la propia oposición, y también es la dificultad de poder conectar esos actores, porque obviamente Maduro también sabe que eso es un riesgo y pudiera eventualmente evitarlo, espiar, bloquear, dividir, y eso, por supuesto, complica la posibilidad de ese segundo escenario. La tercera posibilidad que tiene frente a sí la oposición y también la comunidad internacional es ir a la fase que muchos actores están pidiendo, y es la fase de intervención militar, la fase de acción militar, de acción dura. Hemos visto cómo algunos voceros importantes de la oposición han ido elevando su solicitud de ese proceso, incluso lo solicitaron en el Grupo de Lima, que por cierto era obvio que no lo iba a aceptar, y era obvio, yo no estoy aquí evaluando el tema, era obvio que no lo iba a aceptar por la historia latinoamericana. La historia latinoamericana ha estado llena de intervenciones militares, y los países de América Latina rechazan por naturaleza, rechazan la intervención y la fuerza, sobre todo viniendo del mundo unipolar o viniendo de los Estados Unidos. Entonces, tú puedes tener aliados como Colombia, como Brasil, como Perú, como Chile, que están dispuestos a ayudarte diplomáticamente, con sanciones, con recursos, pero no van a estar jamás
dispuestos a ayudarte en la solicitud de una acción militar. Y eso complica el panorama básicamente de percepciones. Ahora, eso no quiere decir que Estados Unidos en algún momento no pueda decidir hacerlo. Y lo puede decidir hacer de manera unilateral, como lo hizo, por ejemplo, en Panamá, como hizo algunas incursiones en Siria o en Irán, pero que al final obviamente generan algunos problemas perceptuales para Estados Unidos en las regiones y también complican la acción interna, porque, a ver, si no es homogéneo el soporte, ese proceso puede tener problemas, digamos, ¿de qué? De negociación. Y si tú haces una acción militar, pero no estás controlando los sectores que pueden revelarse en el futuro, y no me refiero a un enfrentamiento cara a cara entre el sector militar y los marines, sino me refiero a lo que pudiera ocurrir después de la intervención militar, y es la acción anárquica de colectivos armados que se sienten amenazados, militares que no tienen negociación y que están armados y con recursos, y pueden ir básicamente a donde están esos colectivos armados para rebelarse y generar anarquía. Y también los actores mafias que controlan regiones que pueden seguir, podríamos tener entonces un escenario, a lo mejor el escenario es Panamá, como lo plantean algunos, pero otros pudieran plantearse escenarios de anarquía como Colombia con 60 años de guerrilla, o como Libia o Siria, que todavía están en países completamente divididos, con gobiernos multifracturados y donde no has podido rescatar los equilibrios políticos o económicos. Es decir, ahí están las tres posibilidades de respuesta, pero todas con complicaciones, pero también con posibilidades y ventajas. Vamos a ver cómo actúa tanto Estados Unidos como la oposición en los próximos días, pero es claro que hay que ver acciones muy rápido, porque de lo contrario podrías ver la pérdida del momentum de la oposición. Por otro lado, el gobierno, ¿qué tiene sobre la mesa? El gobierno perdió totalmente su capacidad su gobernabilidad democrática. El gobierno Maduro no tiene las posibilidades de resolver el problema del país, el problema económico del país. No puede reconstruir económicamente a Venezuela en el medio de las sanciones y el aislamiento que está teniendo, pero también perdió su relación y control sobre los sectores productivos. Por lo tanto, es muy poco probable que el gobierno Maduro pueda rescatar economía, rescatar equilibrios, reducir la hiperinflación. Por lo tanto, va a estar envuelto en una agudización severa de la crisis. En el medio de estos procesos, lo que eventualmente vamos a ver es que él solo se puede mantener en poder por la fuerza. Él tiene gobernabilidad de represión, gobernabilidad de fuerza bruta, gobernabilidad militar, pero no gobernabilidad de resolver los problemas cotidianos de la población. En ese sentido, lo que le queda al gobierno entonces es acelerar sus mecanismos de control, fortalecer sus grupos armados, sus colectivos armados, mantener la unidad militar e impedir que la oposición pueda eventualmente retar su poder interno, lo cual no nos garantiza que vaya a salir, pero sí nos garantiza que cada vez será más difícil para el gobierno rescatar equilibrios venezolanos, y por lo tanto los riesgos de explosión social van a aumentar y los riesgos de empobrecimiento serán gigantes en los próximos meses.